El aire en la habitación era denso y quieto, con un olor a madera vieja y a autoridad absoluta. Me senté con la espalda erguida, vestido con mi uniforme de gala, y la mirada fija en la veta de la larga mesa que tenía delante. A la cabecera, decía un general de 3 estrellas, un hombre cuya voz serena podía redirigir ejércitos, flanqueado por 2 coroneles que ni siquiera pestañeaban. Pero no me miraba a mí. Sus ojos estaban fijos en la única observadora en la habitación, mi hermana Jessica, una mujer cuyo mundo entero giraba en torno a la familia que estaba construyendo y los sacrificios que se esperaba que todos los demás hicieran por ella. Intentaba mostrar una confianza preocupada, pero se le estaba resquebrajando. El general habló en voz baja y tajante. La investigación del mando está cerrada. Los hallazgos concluyen un intento deliberado y malicioso de sabotear la carrera de un oficial de campo mediante un informe fraudulento. Cerró la gruesa carpeta con un golpe sordo que resonó como un disparo en el silencio. Un delito grave. Todo había comenzado apenas 3 meses antes, entre el chirrido de un vaporizador de leche y el parloteo de un café abarrotado. Estaba de vacaciones de fin de semana y Jessica me había llamado para lo que pensé que sería otra reunión caótica. Sus 5 hijos eran un torbellino de ruido y movimiento alrededor de nuestra pequeña mesa y parecía agotada, pero había un familiar brillo de determinación en sus ojos. Sin preámbulos, me dio la noticia no como una celebración, sino como una factura. «Estoy embarazada de nuevo», dijo con voz apagada. «Ya es hora. Tienes que empezar el proceso de separación del ejército». Me quedé mirándola, con la taza de café a medio camino de mis labios. Parecía una broma, pero no sonreía. Revolvió su café con leche, negándose a mirarme a los ojos, y continuó como si el trabajo de mi vida fuera un pasatiempo temporal que ella decidió terminar. Sinceramente, esto de jugar a los soldados ya ha durado demasiado. Tu verdadero deber está aquí. Estos niños necesitan a su tía. La condescendencia en su voz me resultaba familiar. Era el mismo tono que usaba cuando me perdí un cumpleaños por un entrenamiento, el mismo que usaban mis padres cuando decían que era una pena que no tuviera nada real que mostrar a mis 30. Intenté explicarle mi rol, mi equipo, la misión con la que estaba comprometido, pero ella solo hizo un gesto de desdén. «Es un trabajo de oficina, Ana. Te reemplazarán en un día. A mí no me pueden reemplazar». En ese momento, no solo la vi a ella. Vi una década de mis logros minimizados, de mis sacrificios tratados como inconvenientes para su plan de vida. El tiempo que pasé liderando un pelotón en un entorno hostil era solo una historia que les contaba a sus amigos sobre su hermana aventurera. El reconocimiento que recibí por evitar un incidente internacional era solo un papel en un cajón. Mi mundo era una abstracción para ella, fácil de doblar y guardar. Así que le di la respuesta de una sola palabra que debería haberle dado hace años. No. El cambio en su rostro fue inmediato. El agotamiento que le daba derecho se endureció hasta convertirse en algo frío y agudo. Entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro casi amenazante, más amenazante que cualquier grito. «Supongo que veremos qué tan crítico eres con las misiones», siseó. «Cuando tus superiores descubran lo inestable que te has vuelto». Lo dijo con una seguridad escalofriante, como si fuera una promesa. Pensé que era la clásica manipulación que había usado conmigo toda mi vida. No tenía ni idea de que estaba a punto de usar mi carrera como arma en mi contra, ni de que, al hacerlo, me daría las herramientas necesarias para acabar con sus juegos para siempre. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender las 2 vidas que me vi obligada a vivir. Para mi familia, yo existía en un estado de utilidad permanente. Era la pieza de repuesto confiable, el contacto de emergencia, la tía en una caja a la que podía llevar de vacaciones y cumpleaños, preparada y encargada de gestionar el hermoso caos que mi hermana había creado. En cada reunión, Jessica, la célebre matriarca de la familia, me saludaba. Yo, no con un abrazo, sino con un niño pequeño en la cadera, listo para el relevo. «Ay, gracias a Dios que estás aquí», suspiraba.
Ya sabes qué hacer. Y lo hice. Sabía cómo desaparecer en un mundo de cajas de jugo y rodillas raspadas, mientras los adultos elogiaban a Jessica por su mayor logro, su familia, que crece constantemente. Esta narrativa fue firmada y promovida por nuestros padres. Estaba mi padre, Robert, un hombre que veía a la familia no como un conjunto de individuos, sino como un retrato romántico único con Jessica y sus hijos en el centro. Y estaba mi madre, Eleanor, cuyo papel era limar asperezas con un torrente constante de excusas. La vida de Jessica es mucho más exigente, querida, me decía en voz baja, como si mi propia vida fuera unas largas y tranquilas vacaciones. Necesita nuestro apoyo. Su apoyo significaba su tiempo, su dinero y mi trabajo no remunerado. Recuerdo una Navidad en que volví a casa de permiso, emocionada con una noticia inusual que quería compartir. Acababan de otorgarme el Premio Knowlton, un prestigioso galardón en la comunidad militar y de inteligencia que reconocía toda una vida de integridad y excelencia. Fue la culminación de años de trabajo, largas noches y plazos imposibles. Encontré a mi padre en la sala y le dije con el pesado medallón en la mano. Lo miró, me dio una palmadita prefuncteriana en el brazo y dijo: «Qué bonito, cariño». Luego se dio la vuelta. Jessica nos estaba contando la historia más graciosa del equipo de fútbol del pequeño Jacob, y así, sin más, se acabó. El peso del premio en mi mano de repente se sintió absurdo. El orgullo que había sentido se transformó en ese viejo y familiar dolor de invisibilidad. En ese momento el medallón no era solo un trozo de metal, era cada reunión de padres y maestros a la que había asistido sola, cada beca académica que había ganado y que no se celebró. Cada vez que me decían que andaba mal de dinero, justo antes de que avalaran otro préstamo para Jessica, aprendí la lección. Dejé de compartir. Aparecía, cumplía mi parte y mantenía mi otra vida, mi vida real, bajo llave. Esa otra vida era un mundo aparte del ruido y la despreocupación de mi hogar familiar. Era un mundo de concentración silenciosa y estéril. Mi oficina no era un escritorio, era un asiento seguro en el Centro de Operaciones Conjuntas de Fort Gordon, una enorme sala tenuemente iluminada con pantallas brillantes donde el destino de redes enteras se decidía entre susurros y pulsaciones de teclas. Allí no había caos, solo había datos, amenazas y la urgencia serena y controlada de los profesionales en el trabajo. Aquí, yo era un anti-Ana, era el Mayor Reed. Y cuando hablaba, los generales escuchaban. Me paraba al frente de la sala de reuniones, con una enorme pantalla mostrando complejas matrices de amenazas detrás de mí, y mi voz sonaba firme. El atacante está usando un exploit de día cero para vulnerar las defensas externas de la red, les explicaba. Las palabras fluían con una confianza que mi familia jamás reconocería. Hemos identificado sus TTP y mi equipo ya está trabajando para actualizar los indicadores de compromiso en todo el teatro. No hubo necesidad de emoción ni drama. Solo hubo precisión, competencia y el profundo y sereno respeto de mis compañeros. Mi trabajo no era un pasatiempo. Era una guerra silenciosa e interminable, librada entre unos y ceros. Fue en ese mundo donde conocí al coronel Evans, mi oficial al mando, un hombre que valoraba el mérito por encima de todo. Era duro, exigente y veía el potencial con la claridad de una mira telescópica. Tras una sesión informativa particularmente agotadora, en la que por poco evitamos una filtración de datos catastrófica, me llamó aparte. No me ofreció un elogio furioso. No era su estilo. Simplemente me miró con una mirada seria y evaluadora y dijo: «Sus evaluaciones de amenazas se han convertido en el estándar de oro. Mayor. Su nombre está siendo reconocido en los niveles más altos». Sus palabras impactaron con una fuerza que me dejó atónito. Ser reconocido, realmente reconocido por las habilidades que había desarrollado con tanto esfuerzo. Era como respirar aire limpio después de toda una vida en una habitación sofocante. El contraste entre mis dos realidades era asombroso. En casa, era una nota al pie en la historia de mi hermana.
Pero en la base, era el autor de Inteligencia Crucial, un líder responsable de la seguridad digital de miles de soldados. Vivir así, alternando constantemente entre el comandante competente y la hija insignificante, era agotador. Requería un nivel de compartimentación que parecía insostenible. Durante años, acepté la desconexión. En su mundo, yo era una tía soltera y confiable con un simple trabajo en el gobierno. En mi mundo, era responsable de proteger las vidas digitales de miles de soldados. Cuando Jessica amenazó, no se dio cuenta de que no solo estaba atacando a su hermana, estaba atacando un activo estratégico del ejército de los Estados Unidos, y el ejército siempre protege sus activos. Jessica no esperó mucho. 2 semanas después de nuestra reunión en el café, me citaron a la oficina del coronel Evans. En cuanto entré, supe que algo andaba mal. Estaba de pie junto a la ventana. Su habitual postura segura había sido reemplazada por una profunda quietud. Me hizo un gesto para que me sentara, con el rostro sombrío. «Mayor», comenzó con voz tensa. «Acabo de recibir una llamada del programa de defensa familiar de la base. Un familiar preocupado ha presentado una denuncia formal». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara en el aire entre nosotros. «Alega que sufres de TPT grave, que tienes episodios delirantes y que eres un peligro potencial para ti y para la misión». Esperaba que me sorprendiera, quizás incluso llorara. Pero al oír esas palabras, algo más ocurrió. Una calma extraña y profunda me invadió, fría y absoluta. La parte de mí que era una hermana, una hija, simplemente se apagó. El dolor emocional de su traición se atenuó y en su lugar, la analista tomó el control. Esto ya no era un drama familiar, era una campaña de guerra de información, y yo era el objetivo. Jessica había usado el lenguaje más dañino que se le ocurrió, utilizando como arma el mismo sistema destinado a proteger la salud mental de los soldados en un intento calculado de forzarme. No me puse histérico, ni siquiera levanté la voz. Miré al coronel Evans a los ojos y le dije: «Señor, me gustaría solicitar una copia de la denuncia formal por vía oficial y necesito hablar con alguien de la oficina del JAG». Mi respuesta fue tan inmediata, tan protocolaria, que pareció sorprenderlo. Jessica esperaba que me derrumbara. No tenía ni idea de que me había empujado a mi propio terreno. Este era un mundo de reglas, pruebas y normas, un mundo donde sus manipulaciones emocionales no tenían ningún poder. La reunión con el agente investigador de la División de Investigación Criminal fue breve y profesional. No entré con una defensa frenética. Entré con una carpeta. Dentro, había compilado una cronología completa de las crecientes exigencias de Jessica durante el último año. Había impreso cada mensaje de texto, cada correo electrónico, destacando las frases específicas donde amenazaba con interferir en mi carrera si me negaba a renunciar. Lo presenté todo con calma, con hechos, como si estuviera presentando un nuevo informe de inteligencia. El investigador, un estoico suboficial jefe, escuchó sin interrupción, con expresión indescifrable, mientras revisaba el claro patrón documentado de coerción. El coronel Evans cumplió su parte a la perfección. Comprendió de inmediato que se trataba de una invención, un ataque externo contra uno de los suyos. Presentó una declaración jurada que acreditaba mi ejemplar historial de servicio y mi impecable desempeño. Bajo presión, citando operaciones específicas de alta presión que había dirigido recientemente sin ningún problema. Me llamó a su oficina después de enviarlo. «No te involucres con ella», me aconsejó con voz firme. «Deja que el sistema haga su trabajo. La verdad suele aparecer en los registros oficiales». Tenía razón. Había pasado mi carrera confiando en el sistema y ahora tenía que confiar en él. Jessica creía estar jugando un chantaje emocional. No tenía ni idea de que acababa de iniciar una investigación militar formal, un proceso con declaraciones juradas, registro de pruebas y consecuencias federales. Había desatado una avalancha, creyendo que me enterraría. Nunca imaginó que se dirigía directamente hacia ella,
La Junta de Ascensos se reunió en una sala diseñada para sentir el peso de la historia. Paneles de madera oscura cubrían las paredes, adornados con los severos retratos de antiguos comandantes, cuyas miradas parecían seguir cada uno de tus movimientos. Una bandera estadounidense y la del ejército se alzaban como centinelas en un rincón, sus colores contrastando con el solemne telón de fondo. Me senté a la larga mesa pulida con los demás candidatos, con las manos descansando tranquilamente sobre el regazo, mi postura, un ejemplo de disciplina militar. Sin embargo, por dentro, el corazón me latía con fuerza, un latido frenético en el silencio catedralicio de la habitación. Este era el punto culminante de mi mundo, un lugar donde las carreras se forjaban o se deshacían en fila india. Entonces llegó. Mi hermana Jessica había sido invitada formalmente a asistir, un detalle que sabía que había interpretado como una señal de su propia importancia. No se sentó en la silla del observador del fondo sin hacer ruido. Entró con un vestido floral brillante que desentonaba, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Me miró fijamente y me dedicó una mezcla nauseabunda de lástima y triunfo. Casi podía oír sus pensamientos. Ella realmente creía ser la testigo estrella, la hermana cariñosa que estaba aquí para salvarme de mí misma, para finalmente traerme a casa, donde pertenecía. No tenía idea del mundo en el que acababa de entrar. Pensaba que era otro escenario del drama familiar. No se daba cuenta de que era un tribunal federal en miniatura. A la cabecera de la mesa se sentaba el presidente de la Junta, un general de 3 estrellas cuya reputación lo precedía. Era un hombre formidable, con ojos que parecían ver a través de ti, sin perderse nada. Abrió el expediente con una voz grave y retumbante que exigía atención absoluta. Mi expediente fue el primero en ser revisado. El general lo recogió con expresión indescifrable mientras hojeaba la primera página. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el leve zumbido del aire acondicionado. Me concentré en mi respiración, manteniendo mi serenidad exterior. Un lago plácido sobre un mar agitado de anticipación. Mayor Reed, comenzó el general, su voz atravesando la tensión. Me miró directamente. Esta junta ha revisado su expediente. Su historial es, para ser franco, excepcional. Continuó enumerando elogios y evaluaciones que parecían pertenecer a otra persona. El informe posterior a la acción de su liderazgo durante la Operación Escudo Silencioso fue suficiente para justificar este ascenso. Sus evaluaciones estratégicas evitaron un incidente internacional significativo. Mientras hablaba, una extraña sensación de distanciamiento me invadió. Sus palabras de elogio, la máxima validación en mi ámbito profesional, me resultaron distantes. No solo lo oí. Oí el eco de cada despido, cada vez que mis logros se habían vuelto invisibles. La mención del general de la Operación Escudo Silencioso, una agotadora campaña de inteligencia de 6 meses que me había llevado al límite, se superpuso mentalmente al recuerdo de mi padre dándome una palmadita en el brazo y volteándose para escuchar la historia de un partido de fútbol infantil. El término excepcional del general resonó en el mismo espacio donde mi madre, su voz, siempre susurraba: «La vida de Jessica es mucho más difícil». Fue una vida de ser ignorada, de ser tratada como algo secundario, desentrañada y refutada por un hombre que ni siquiera me conoció, pero que comprendió mi valor más que mi propia familia. El general dejó mi expediente principal e hizo una pausa. El silencio se prolongó eternamente. Luego tomó la segunda carpeta, más delgada, la que contenía la investigación del comando. Sin embargo, dijo, cambiando de tono, volviéndose más duro. Esta junta también debía revisar las conclusiones de una investigación independiente iniciada en su contra. Me arriesgué a mirar a Jessica. Se inclinó hacia adelante en su silla, con una sonrisa cada vez más amplia. Había llegado. Era el momento que había estado esperando. Estaba prácticamente vibrando de anticipación, lista para dar su testimonio entre lágrimas y preocupación. Pero la mirada del general no se volvió hacia mí. Escudriñó la sala y se posó con desconcertante precisión directamente en mi hermana.
La investigación se inició con el informe de una civil, un desastre, Jessica Price. Dijo su nombre y quedó suspendido en el aire como una acusación. Abrió la carpeta con movimientos deliberados. La investigación concluyó que las afirmaciones de la señora Price sobre su inestabilidad carecían por completo de fundamento. La sonrisa de Jessica se desvaneció. La confusión nubló su rostro. El general no había terminado. Además, descubrió un volumen considerable de evidencia digital, mensajes de texto presentados por el mayor Reed, en los que la señora Price intentaba explícitamente obligar a un oficial a abandonar su puesto bajo amenaza de sabotaje profesional. Levantó la vista de la página con una mirada de acero y aplastó a mi hermana contra la silla. Eso es un delito federal. La habitación se quedó sin aire. La declaración, pronunciada sin emoción, fue más poderosa que cualquier grito. Vi sangre manar del rostro de Jessica. La confianza engreída, la compasión, el triunfo. Todo se evaporó en un instante, reemplazado por un terror absoluto y primitivo. Parecía pequeña, estridente y completamente desorientada. La voz del general bajó, tornándose gélida. En este comando, no toleramos intentos de manipular nuestros sistemas ni poner en peligro a nuestros soldados, y menos aún de quienes usarían mentiras como arma contra su propia familia. Finalmente, volvió su mirada firme hacia mí. Mayor, su compostura e integridad ante este ataque personal son un orgullo para el cuerpo de oficiales. La recomendación de esta junta para su ascenso a teniente coronel es unánime y entusiasta. ¡Felicitaciones! La sala estalló en aplausos de los demás candidatos y miembros de la junta. Al levantarme para dar las gracias con un gesto seco, vi a 2 policías militares uniformados entrar en la sala por una puerta lateral. No miraron a nadie más que a Jessica. Su presencia, una consecuencia silenciosa, definitiva e ineludible. Durante toda mi vida, ella había sido quien tenía el control, quien dictaba las reglas. En esa habitación, rodeada del poder y el orden al que había dedicado mi vida, finalmente se vio obligada a comprender. Sus juegos no tenían jurisdicción allí. No hubo una oleada triunfal de victoria mientras la policía militar rodeaba silenciosamente a mi hermana. Solo hubo un silencio profundo y denso. Jessica no protestó ni lloró. Era una estatua de incredulidad atónita, con el rostro pálido. Mientras la escoltaban fuera de la habitación, parecía pequeña. Toda la arrogancia y la seguridad moral que habían definido toda su vida se habían desvanecido en un instante, dejando tras de sí un cascarón vacío. Por primera vez, estaba dentro de un sistema con reglas que no podía romper, enfrentando consecuencias que no podía manipular. No era un momento de venganza, era un momento de corrección, de un desequilibrio que se enmendaba con la precisión fría e impersonal del bisturí de un cirujano. Después de que ella se fuera, el coronel Evans se acercó a mí. No dijo mucho, solo me extendió la mano. Su apretón fue firme y sus ojos reflejaban un profundo e inquebrantable respeto. «Hizo lo correcto, teniente coronel», dijo, usando mi nuevo rango por primera vez. Las palabras fueron sencillas, pero lo fueron todo. Fue un reconocimiento de un hombre al que respetaba, una confirmación de que había defendido los valores que ambos servíamos. Fue un momento tranquilo de validación que borró años de sentirme invisible. Entonces, los demás me rodearon. Mis compañeros oficiales, mis compañeros, me dieron una palmadita en el hombro, sus felicitaciones sinceras y sinceras. No había compasión en sus ojos, solo una comprensión compartida de la carga del mando y el precio de la integridad. En esa sala, rodeado de ellos, sentí una sensación de pertenencia que mi propia familia nunca me había podido dar. 6 meses después, subí a un podio, con la hoja de roble plateada en mi uniforme, sintiéndome menos como un nuevo rango y más como parte de mi propia piel.
Frente a mí estaban los oficiales y suboficiales superiores de mi nuevo mando, un batallón de inteligencia estratégica. Mi batallón, el peso de la responsabilidad era inmenso, pero me sentía como en casa. Era como volver a casa. Observé el mar de rostros concentrados y profesionales, y mi voz sonó clara y firme al dirigirme a ellos por primera vez como su comandante. Hablé de la misión, de los retos que nos aguardaban, pero comencé con la base sobre la que se construye todo lo demás. Nuestra moneda de cambio en esta profesión es la confianza, les dije. Confianza en nuestros datos, en nuestros análisis y en los demás. Es la base de todo lo que hacemos. Nuestra integridad, como individuos y como unidad, es nuestro activo más importante. No es negociable, no es circunstancial, es absoluta. Mientras hablaba, observé sus rostros. Vi atención, vi respeto. Vi la discreta competencia de los soldados que comprendían la importancia de nuestro trabajo. Esta era mi familia ahora. No una familia de obligación, sino una familia de propósito compartido, forjada en un juramento y templada por el deber. Mi legado no sería una sucesión de hijos nombrados en mi honor. Sería el éxito de esta misión y el bienestar de los soldados que ahora tenía el privilegio de liderar. Esto era real. Esto se lo había ganado. El último fantasma de mi antigua vida llegó semanas después, no como una llamada, sino como un correo electrónico. La remitente era mi madre. Por un fugaz instante, la vieja ansiedad me oprimió el estómago. Un miembro fantasma de una vida que ya no vivía, pero pasó tan rápido como llegó, reemplazado por un distanciamiento tranquilo y clínico. El correo electrónico era largo y confuso, una clase magistral de desvío y culpa. Estaba lleno de excusas para Jessica. Estaba abrumada. No pensaba con claridad. Nunca pretendió que las cosas llegaran tan lejos. Detallaba los honorarios legales, la humillación pública, el colapso total del retrato familiar perfecto que tanto le había costado pintar. El verdadero propósito del correo electrónico estaba enterrado en el último párrafo, la inevitable súplica. Cometió un error, pero es tu hermana. Te necesita. La familia necesita que ayudes a solucionar esto. Leí las palabras, y fue como leer un informe de otro país, un lugar donde ya no tenía jurisdicción. Las ansias emocionales que una vez me habían agarrado tan profundamente ahora no encontraban asidero. No sentí rabia, ni siquiera lástima. Simplemente me sentí en silencio. Era solo información, datos para procesar y archivar. Mi dedo se movió hacia el ratón. Hice clic en archivar y el mensaje desapareció. Mi pantalla volvió a estar despejada, mostrando los detalles urgentes de una reunión informativa crucial para una misión. Me incliné hacia adelante, con la concentración absoluta, y volví al trabajo.